continuación, le presentamos la reposición de un programa de archivo de RCR 750 AM. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, estamos en Golpe a Golpe, vamos a conversar con Claudio Motolongo, el directivo de Agroisleña. Buenos días, Claudio, un placer saludarte. Te habla Fran Tovar de Golpe a Golpe. Claudio, queríamos que tú nos hablaras de la historia de Agroisleña y lo que queda de ella en este momento o lo que quedó, que ahora se llama Agropatria. ¿Cómo está esa situación ahí? En los años 58 y se establece en el país gracias a estos inmigrantes que llegaron acá y invirtieron en el país en una empresa que fue en principio netamente familiar. Agroisleña con los años obviamente fue creciendo, fue invirtiendo dentro del país en una estructura que se convirtió en una de las principales estructuras agrícolas del país en cuanto a financiamiento hacia el productor en el área agropecuaria. Sí. En el año 2010 fue expropiada por el presidente Chávez y de ahí para acá, bueno, ha sido una constante negociación que hasta el día de hoy no hemos llegado a ninguna retribución sobre los activos de la compañía. O sea, Claudio, ustedes ni siquiera todavía le han pagado lo que su expropiación, por decirlo de alguna manera, o confiscación, que pudiera ser el otro nombre. Hasta ahorita no han llegado a ningún acuerdo desde el punto de vista monetario con respecto a lo que era de ustedes. Hasta el día de hoy, Frank, que ya cumplimos 7 años, no ha habido ninguna retribución sobre los activos de la compañía, ni a los grandes, ni a los pequeños, ni a ningún tipo de socio dentro de la compañía. Absolutamente nada. ¿Y ustedes han conversado con el gobierno? ¿Qué le dicen ellos? ¿Qué le dice el gobierno a ustedes de su situación? El problema no es que nos digan, el problema es que no se llega a ningún punto medio de negociación con respecto al precio de la empresa. Obviamente el precio no te lo puedo decir por la radio porque es algo muy interno y obviamente cuando se está en negociaciones son cosas muy puntuales que se negocian pues en ese momento. Pero lo que te puedo decir que hasta el día de hoy ya cumplimos 7 años y no ha habido ningún tipo de retribución sobre los activos de la empresa. Ajá, Claudio, ¿y ustedes aceptarían que se la devolvieran? Si le hicieran ese planteamiento, si el gobierno le hiciera el planteamiento de regresársela, ¿ustedes aceptarían ese acuerdo? Bueno, obviamente no es una decisión mía propia, ¿no? Somos un promedio de 33 socios, obviamente en su mayoría son personas ya de bastante edad avanzada, y volver a recibir una empresa, la cual tú en el año 2010 entregamos de manera operativa. Hoy por hoy es una empresa donde solamente el activo de personal que tiene supera el 75% que nosotros dejamos. O sea, te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un promedio de 2.000, 2.500 empleados entre directos e indirectos. Hoy por hoy tiene una nómina de casi 7.000 empleados. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese personal que en el año 2010 nosotros éramos exitosos con lo que teníamos? Ese exceso de personal, ¿qué vamos a hacer con él? Sí, porque es uno de los tantos puntos que se pudiera conversar simplemente para volver a que me devolvieran la empresa. Y no solamente que me devuelvan la empresa, ¿qué vamos a hacer con todos estos años en la cual yo no he tenido el control de mi propia empresa? Claro, porque la pregunta es que se hace uno es si es posible recuperar o volver a los viejos tiempos de cuando ustedes la tenían en la cuarta, por decirlo de alguna manera, o la tenían antes del 2010, si es posible convertir eso que llaman ahora Agropatria, que no funciona para nada, porque es verdad, yo he ido ahí personalmente
en unas por curiosidad y en unas por acompañar personas que van a buscar, digamos, semillas, van a buscar implementos agrícolas y ahí no hay absolutamente nada. Si es posible que eso vuelva a convertirse en lo que era Agroisleña. ¿Es posible eso? ¿Es posible levantar esa empresa nuevamente en este país, en estas condiciones en que estamos? Obviamente, Fran, es posible. O sea, levantar la empresa va a ser un trabajo de 365 días, 24 horas al día, por lo menos 3 años consecutivos, para volver a ser lo que era en el año 2010. Obviamente tiene que haber por parte del gobierno, tiene que darnos muchas facilidades crediticias y obviamente tienen que aparecer inversiones extranjeras para poder inyectarle un capital importante a la empresa. Yo hace 3 años atrás dije que había que inyectarle 2.500 millones de dólares para poder recuperar la empresa y volver a lo que éramos en el año 2010. Fedeagro decía que para levantar la agricultura se necesitaba 17.000 millones de dólares. Creo que la propuesta mía era la más fácil, ¿no? Ya que una empresa que manejaba el 60% del mercado nacional y nosotros con el 60% del mercado nacional es el 60% del Estado que no tiene que traer materia prima al país. Ajá. Entonces, si tú tienes esos activos que están ahí, que obviamente en este momento no lo saben operar, porque realmente no lo saben operar, porque ese es el fracaso. Los activos están ahí, ya son empresas establecidas y hacerlas de nuevo costaría mucho dinero. Sí. Levantarlas, obviamente, tiene que haber una inversión importante, pero no es imposible. Ajá. Pero simplemente que se manejan las personas. Ajá. Estamos conversando con Claudio Motolongo, es directivo de Agroisleña. Claudio, la pregunta que te quiero hacer está relacionada con el personal, con la gente que trabajó con ustedes. ¿Esa gente estaría dispuesta a regresar al país? Porque mucha de esa gente debe haberse ido. ¿Esa gente estaría dispuesta digamos, a tratar de levantar nuevamente a esa empresa que se conoció como Agroisleña, que fue muy famosa en el sector agrícola venezolano? Sí, obviamente sí, Fran. La mayoría del personal dentro de la empresa eran personas que obviamente ganaban sobre los 3 sueldos mínimos, pues en su mayoría eran personal de confianza y por supuesto la mayoría de ese personal fue despedido y muchos todavía siguen en el país, muchos todavía están dentro de la empresa y tienen comunicación prácticamente a diario conmigo de todas las problemáticas, porque ellos todavía siguen pensando lo que tú mismo me estás proponiendo, que nosotros en cualquier momento vamos a volver a tener el control de la empresa como tal. Yo quiero participarle a toda la gente que Agroisleña ya no puede seguir existiendo como empresa. O sea, ya Agroisleña ya dejó de ser Agroisleña. Habría que, formar una empresa nueva y comenzar de cero con esos activos que ya existen, probablemente. Sí, mira, Claudio, ¿y cómo tú ves la situación agrícola en este momento en el país? Tú que eres un hombre conocedor de esa materia. ¿Cómo tú ves la problemática de las personas que siembran, que tienen que hacer esa labor día a día? ¿Cómo la ves tú? ¿Qué planteamiento le tienes tú a esa gente? Mira, Fran, yo te voy a hablar de la problemática y también te voy a hablar de las posibilidades de volver porque hay que hablar también de las propuestas para resolver el problema. La agricultura en este momento, si tú te metes en las páginas de Fedeagro, Fedenaga, ya ni siquiera las estadísticas las tienen porque no hay manera en este momento de llevar estadísticas. Obviamente, la estadística que yo tenía hasta el año 2016 es que la agricultura había bajado hasta el 82%, o sea que de lo que habíamos hecho hasta el año 2010, ponte tú 2011, 12, 13, porque todavía quedaba producto nuestro en el mercado, todavía se podía llevar cierta estadística. Hasta el año 2016 la agricultura había bajado un 84%. O sea, Venezuela tiene 20 millones de hectáreas disponibles en este momento para la agricultura y la ganadería. A grosso modo, pudimos llegar a 5 millones. Imagínate tú lo que tenemos todavía por explotar en este país. Obviamente tenemos que empezar con programas de capacitación y meterlos en los colegios, metérselos en el ADN a las personas que este país
se va a levantar única y exclusivamente volviendo al origen. Y el origen es la agricultura. Este país se va a levantar a través de la agroindustria, que es el que maneja el 80% de todo lo que se mueve en este país, que es alimento. La propuesta simplemente hay que dejar a un lado lo que es la política y concentrarnos en que solamente vamos a poder establecer un país económicamente activo a través de la agricultura. ¿Tú crees, Claudio, que con estas políticas que tiene el gobierno se pueda recuperar la situación del campo agrícola en este momento? El problema, Fran, es que el gobierno en este momento maneja el 99.99% de toda la agricultura del país a través de Agropatria. O sea, aquí nadie puede importar semilla, aquí nadie puede importar agroquímico, aquí nadie puede importar, sino tiene que pasar a través de ellos. Ajá, mira, Claudio, tenemos que ir a publicidad. Estamos conversando con Claudio Motolongo, el directivo de Agroisleña, pero queremos darte una pregunta en el aire. ¿Es posible que la agricultura funcione de la manera que lo está haciendo ahorita el gobierno venezolano? Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Claudio Motolongo, directivo de Agroisleña. Te habíamos dejado una pregunta en el aire, Claudio. ¿Es posible que la agricultura en Venezuela funcione solamente con el gobierno nacional? No, Fran, no es posible. O sea, bajo esas premisas realmente no es posible que la agricultura vuelva a renacer en este país. Aquí tiene que haber apertura a nuevas inversiones, tiene que haber apertura a poder ayudar al agricultor tanto en el sistema crediticio nacional, a través de los bancos, que ya existe, pero como la agricultura se convirtió en un riesgo en este momento, ya a los bancos les da miedo financiar a las personas. Ahora, Claudio, antes de la expropiación de Agroisleña, la agricultura funcionaba de una manera que, bueno, por lo menos había alimentos producidos en Venezuela. Uno podía ir al mercado y conseguir algunos productos que se producían en Venezuela. En este momento eso es imposible. O sea, es que la política agrícola antes de la expropiación de Agroisleña era mucho mejor que la que es ahora, obviamente, ¿no? Bueno, la política sigue siendo la misma. El Estado tenía el control absolutamente de todo. Simplemente al no ver una empresa como la nuestra que generaba materia prima hecha en Venezuela para que las empresas que hoy por hoy son las transformadoras de alimentos no existe, entonces ahí están las consecuencias. Una empresa que manejaba el 60% de toda la materia prima que se consumía en este país, llámese cereales, llámese leguminosa, llámese hortaliza, al no existir una empresa que realmente financia al 100% al productor desde su bolsillo, como lo hacíamos nosotros, entonces obviamente escasea la materia prima hecha en el país, no hay productos en los anaqueles, producto de que si la materia prima no se produce aquí, hay que importarla. Y el gobierno tiene el 100% de las importaciones de toda la materia prima en este momento. Los importadores tradicionales ya no existen. Y las compañías transformadoras de este país, ninguno se mete la mano en el bolsillo para financiar ningún productor. Entonces, al quitar una empresa como la nuestra, queda el mercado simplemente desabastecido. Ahora, Claudio, una cosa que me llama mucho la atención, tú que conversas con gente del gobierno, ¿tú los ves a ellos capacitados, los ves ubicados dentro de esta realidad que estamos viviendo actualmente dentro del mundo agrícola? Mira, el mundo agrícola
o la agricultura de este país amerita una logística, Frank. Si tú no tienes esa logística, si tú no tienes la estadística, si tú no tienes los números claros en la cabeza de lo que significa una unidad de producción, entonces tú no puedes manejar una empresa de esa. Es una empresa manejada en este momento por militares. Yo no estoy diciendo que ellos no sean capaces de poder manejar cualquier cosa. Oye, tú me vas a disculpar, pero tú eres bien benevolente, Claudio, ¿verdad? pero imagínate. Tú eres bien benevolente, porque si hay algo que ha destrozado este país son los militares. Me imagino que en el mundo agrícola aquello debe ser un desastre. Porque tú estás más cerca que ellos que nosotros. Aquí la siembra de grandes extensiones comienza en el mes de mayo. La semilla llegó en agosto. ¿Quién va a sembrar? Sí, ¿Quién va a sembrar? Y tú cuando hablas con ellos en privado, tú les dices, mira, ustedes no entienden lo que está pasando, ustedes no se ubican, ustedes... ¿Qué te dicen ellos en privado? O sea, fuera de, digamos, de la cosa que venden, de eso que venden para la mayoría de la gente por televisión, ¿qué te dicen ellos en privado? Bueno, simplemente hay parte de autoritarismo en sus decisiones. Uno simplemente trata de hacer la mejor recomendación posible y bueno, uno trata de poner su grano de arena para que hagan las cosas bien y ya es una decisión netamente de ellos hacerlas o no hacerlas. Pero lo que sí está claro es una cosa, Claudio, que sin la participación privada aquí el mundo agrícola no va a funcionar. Eso sí creo que está claro. Y la única manera de que podamos rescatar el país no va a ser a través de la política. Este país se rescata a través de la agricultura. Y la agricultura tiene que ser de carácter privado, por lo menos en su 95-99%. Netamente. Sí. Netamente privado. O sea, nadie va a trabajar si no tiene ganancias, si no produce beneficios para él y su familia. Porque de verdad que ese es un trabajo muy fuerte y un trabajo que requiere mucho corazón. ¿Quién toma el riesgo de producir? El productor, ¿verdad? Porque es un riesgo, sembrar es un riesgo. Eso y vivir en el campo bajo esas condiciones, o sea, eso es jugarse la lotería en que te vaya bien, en que te llueva, en que la inseguridad te deje trabajar, en que no te vaya a llegar una persona a quitarte lo poco que puedes producir. Una vez que lo produces y estás almacenando ese producto, no te lo vayan a quitar porque es simplemente materia de Estado. Entonces, es un riesgo sembrar en este país bajo esas condiciones. Y una cosa que yo considero que es muy importante, que la gente tiene que tenerle amor al campo. O sea, la gente tiene que creer en eso, tiene que sentirlo en su genes. Por eso te estoy diciendo lo que decía Reino Tolina. Hay que enseñar a los niños a querer el campo. Bueno, pero creo que el gobierno con el petróleo de esa manera. Creo que el gobierno lo está haciendo con eso que llaman la agricultura urbana, pareciera, con esa loquetera que tienen ahí desde que uno siembra en un porrón un poquito de compuesto y de cilantro. O sea, de verdad que uno se asombra de las políticas del gobierno. Es una tradición en nuestras familias, nuestros abuelos siempre tenían en el patio su tomatico, su pimentón, eso es algo tradicional en Venezuela. O sea. Pero pareciera que al gobierno lo que no le gusta es que la gente obtenga beneficio. O sea, ¿y cómo va a sembrar uno si no tiene beneficio? ¿No te parece que eso es una cosa totalmente irracional e ilógica? Obviamente el productor necesita tener un beneficio porque, si te repito, el riesgo es de él. El productor tiene que ir al banco a financiarse con un banco en este momento y ese dinero hay que pagarlo. Si tu negocio no es rentable, entonces tú no te puedes meter a la agricultura. Si la agricultura no es rentable, entonces simplemente vendemos máquinas, vendemos fincas, si es que se puede, y bueno, y veremos de qué manera se comerá en este país. Ahora, con eso que tienen ahí, que llaman agropatria, yo creo que no van para ningún lado, porque yo que conocí un poco lo de Agroisleña colaboraba con los agricultores, los ayudaba, les buscaba información, les buscaba los implementos, los ayudaba a conseguir los insumos. Pero con Agropatria, ¿cómo hacen para sembrar? ¿Cómo puede alguien ir y sembrar 40, 50 hectáreas de algo si no consigue ni siquiera los insumos, ni siquiera quien lo ayude? Bueno, en su propósito la empresa, como empresa de servicio, obviamente, ofrecíamos el servicio total, desde el financiamiento de los productos hasta la asistencia técnica. Obviamente hacíamos
una labor social muy importante a Venezuela. Venezuela nunca lo supo porque nosotros fuimos siempre una empresa tras bastidores, ¿no? Siempre nos mantenimos muy bajo perfil y aunque llegamos a manejar lo que manejamos, nunca fuimos una empresa de propaganda, pero vamos a decir, fuimos más una empresa de hacer la actividad como tal. Hoy por hoy eso ha fracasado, hoy por hoy los planes crediticios de Agropatria no existen, ellos no financian absolutamente nadie. En este momento por ahí tiraron un financiamiento a ciertos productores y a ciertas asociaciones de productores donde ellos financiaban hasta el 30%, pero eso se les convirtió en promesa porque, te repito, aquí se empieza a sembrar en mayo y la semilla llegó en agosto. No, y si no tienes el apoyo técnico, si no tienes, oye, para resolver los problemas de manera simplemente inmediata. Logístico, o sea, sí, si tú sabes que vas a sembrar en mayo, en enero tienes que estar su semilla aquí y empezar a dárselo al productor y empezar a distribuir a nivel nacional y ver tú cómo vas a cobrar ese dinero después, porque el problema no es que traiga la semilla y financie, el problema es que tú tienes que pagar eso. Sí, y tienes que buscar la manera de poderlo cobrar. Y eso es obvio que Agroisleña hacía todo eso, colaboraba mucho con los todo. Yo te daba la semilla, los agroquímicos, los fertilizantes, la asistencia técnica, en muchos casos dinero para que empezaras a sembrar, en muchos casos dinero para que empezaras a cosechar, tenías nuestras instalaciones para recibir el producto, ir pagando tu deuda y felices todos. Tú decidías si me entregabas tu excedente o no, lo mandabas a cualquier industria y a tu libre elección. Y llegaron unos militares y mandaron a parar y acabaron con todo eso. Esa es la verdad del cuento de la situación actual obviamente yo pensaba la cosa que era un negocio que caminaba solo, pero eso es un negocio que amerita una logística necesaria para poder llevar un ritmo. No, Claudio, y necesita la agricultura, Fran, no para. Y necesita gente comprometida y que con corazón crean en eso. Esa es la verdad. Que sepa y que le duela la situación. Si aquí no hay dolor, aquí no va a haber sacrificio. Si no hay sacrificio, aquí no hay victoria de ningún tipo. Bueno, Claudio, por razones de tiempo tenemos que despedirnos. Hemos conversado con Claudio Motolongo, es directivo de Agroisleña. Oye, Claudio, fue un placer haberte escuchado y saber de la situación que está viviendo en este momento la agricultura venezolana. Bueno, gracias, Fran, por siempre abrirme Radio Caracas Radio, su espacio y las puertas a mi persona, siempre a la orden Venezuela con respecto a mis conocimientos y siempre a la orden Venezuela para lo que todavía seguimos creyendo en este país y no nos hemos ido porque todavía estamos aquí en el país, creemos en el país y todavía estamos aquí. Bueno, vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Un pedacito del país que queremos. Calles limpias, aceras en abundancia, libre tránsito e independiente de las horas en las que decidamos circular. Este no es un ejercicio de imaginación. Es un tema bien estudiado por los especialistas en urbanismo y salud pública y es un punto que merecemos conocer para saber a dónde podemos y nos merecemos ir. Comparto 5 razones que explican por qué invertir en ciudades repletas de espacios verdes. 1. Reducción de las aguas estancadas. La sustitución de áreas pavimentadas por áreas verdes con plantas, arbustos y árboles puede absorber parte del volumen de agua de lluvia. Esto reduce la presión sobre las aguas residuales y sobre el sistema de alcantarillado municipal. 2. Reduce las islas de calor. La presencia de vegetación crea zonas de sombra y por lo tanto zonas de relajación.
además de generar la transpiración de las plantas, que ayuda a enfriar el aire. Un aire acondicionado natural que purifica, absorbe contaminantes atmosféricos y mejora la interacción de los ciudadanos. 3. Refuerza las interacciones sociales y desarrolla un sentido de pertenencia a la comunidad. Un área verde crea oportunidades para mezclarse con los vecinos y fortalecer el tejido social. 4. Mejora la seguridad de la comunidad. Las áreas verdes se convierten rápidamente en las zonas más concurridas, lo que refuerza la sensación de seguridad real y percibida. Más ojos en la calle que contribuyen con la seguridad. 5. Reducción del nivel de ruido. Las hojas crujientes y el canto de los pájaros ayudan a suavizar el ruido de la ciudad. Ciudades verdes donde la presencia ciudadana fomenta la buena ciudadanía. Comunidades impactadas por el efecto positivo de las zonas verdes en la reducción de la agresión y la violencia. Y nosotros ya empezamos, porque todos los cambios empiezan por la información. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir, y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Golpe a golpe, estamos conversando con Manuel Cipriano Heredia. Buenos días, Manuel, un placer saludarte. Manuel Cipriano Heredia es presidente de Fedecámara Barina y es presidente de Fedenaga. Manuel, queríamos conversar contigo sobre la situación ganadera que está sumamente difícil en este fin del 2017, en este prácticamente finalizando el año del 2017. Queríamos ver cuál es tu resumen de la situación ganadera durante este año. Muy buenos días, Fran, muy buenos días a todos nuestros amigos de Radio Caracas Radio y nuestros oyentes de Golpe a Golpe. Bueno, efectivamente estamos en el estado de Barina, donde yo vivo, donde tengo mi unidad de producción, donde tengo mi finca, y donde hemos venido con una tradición por más de 100 años trabajando la tierra, cambiando la tierra en suelo productivo. Somos productores de carne, somos productores de leche, somos productores de maíz, somos productores de sorgo, y siempre hemos creído en Venezuela, siempre hemos creído en el país, y seguimos creyendo que es lo más importante, con todas las adversidades, con toda la situación, con todo este escenario tan entrampado que está viviendo el país desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de los sectores primarios de la producción. Hay que recordar que toda cadena agroproductiva tiene un comienzo y tiene un final, un eslabón. Son eslabones que se van uniendo unos con otros para lograr pues que cuando un consumidor consigue
un bistec, consigue un pedazo de parrilla, consigue una carne molida o cualquier producto de la carne o del pollo, del cerdo o del queso. Es un producto que tiene muchos días, muchas horas de trabajo por parte de una serie de personajes anónimos que permiten que ese animal, desde que antes de nacer, antes de que la vaca se preñe, pueda llegar alrededor de unos 4 años después a la mesa del venezolano. Manuel, desde el punto de vista de la situación actual de la ganadería, ¿qué hablas tú con el gobierno? ¿Qué piensan ellos que es ese mundo de la ganadería? ¿Ellos creen que las cosas van a funcionar simplemente porque ellos lo desean? Bueno, mira, definitivamente la ley de la oferta y la demanda no la controla ningún gobierno. No hay forma ni manera de que por decreto presidencial o por decreto de un organismo gubernamental se pueda mover las leyes de la economía. Estas son leyes internacionales, son leyes mundiales, son leyes que perduran en el tiempo y en el espacio. Y en el caso específico del sector de la carne, para que hablemos de algo más, por muchísimos años la ley de la oferta y la demanda imperó, marcó el precio de la carne en Venezuela. Yo recuerdo perfectamente que hay que recordar que yo soy médico veterinario, como te digo, una trayectoria muy importante, con muchos años de experiencia en el sector productor primario. Y nosotros podemos hacer un recuento muy rápidamente, que hasta el año 2003, Frank, nosotros prácticamente el precio de la carne lo imponía la ley de la oferta y la demanda. Cuando venían los meses de verano, como por ejemplo enero, febrero, marzo, hasta abril, el precio se incrementaba porque había escasez de carne, había escasez de leche, por simplemente un fenómeno natural, que es el verano, donde como no hay humedad, hay menos pasto, y como menos comida, pues simplemente no se puede hacer absolutamente nada, a menos que tú te hayas preparado previamente teniendo programas de conservación de forraje o de alimentación para darle a estos animales. Cuando venía la época de mayo, que ya empezaban a entrar las aguas, pues venía un pico de cosecha y los precios disminuían. Después teníamos un periodo importante que era durante las vacaciones de los estudiantes, de los muchachos que iban a clase, que también disminuían los precios y más o menos se mantenía al resto, al final del año. Pero esta era una cosa que lo marcaba, esa oferta y esa demanda. Después del año 2003, cuando el gobierno nacional toma 2 medidas que yo creo fueron bien determinantes en el curso o en el desarrollo de la ganadería en Venezuela, que fue el control de precios tanto a nivel de productor como a nivel de consumidor, y por el otro lado la intervención de fincas productivas, fincas que estaban en plena producción, fincas que quizás necesitaban un poco de ayuda del Estado, con algún crédito, con alguna asistencia técnica, pero que en líneas generales estaban produciendo carne, leche y otros rubros agrícolas para todos los venezolanos. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Empieza a disminuir la producción nacional, el gobierno entra en esa época de intervención de fincas productivas, que muchos hemos denominado expoliación de fincas, porque no se puede llamar expropiación, porque la expropiación por causa de utilidad pública... Ya, Manuel, disculpa que te interrumpa. Dentro de esas expropiaciones hay que hablar del caso de Agroisleña, que es un caso muy importante, ¿no te parece? Por supuesto que sí, eso, en el caso de Agroisleña iba dirigido netamente o en su 95% hacia el sector agrícola primario, al productor de hortalizas, al productor de plátanos, al productor de cereales, al productor de oleaginosas, que tenía prácticamente todos los insumos a disponibilidad del productor, producía sus propios insumos, y lo que no producía lo traía, lo ponía a disposición de una manera oportuna y relativamente asequible a los precios. Pero el gobierno creyó que iba a ser una gracia, le salió una morisqueta, y hoy te puedo decir, Fran, sin ningún lugar a duda, que el gran monopolio de los insumos agrícolas del país lo tiene Agropatria, lo tiene el gobierno nacional, al punto que, por ejemplo, este año hubo una modalidad importante con los que producimos los cereales,
de que tuvimos que entregarle un 20% de nuestra cosecha a Agropatria, porque ellos dicen que nos están entregando a través de otras compañías privadas con las que nosotros recibimos los insumos, nos estaban entregando esos insumos que estaban supuestamente subsidiados. Pero fíjate que interesante, 3 o 4 cosas que te voy a comentar sobre este caso específico. Por ejemplo, el flete, en el caso particular mío, se dobló desde mi finca hasta el sitio de entrega, a donde tuve que llevarlo a Sabaneta de Barinas, que se me costó el doble del flete. En segundo lugar, me están pagando 2.100 bolívares cuando en el mercado el maíz amarillo está un poco más elevado. En tercer lugar, los descuentos que se hicieron por porcentaje de humedad y por porcentaje de impureza fueron totales. Por ejemplo, ese lote donde yo envié el maíz estaba dando en esta compañía receptora alrededor de un 17.5% de humedad y un 2% de impureza. Bueno, en el caso de Agropatria le metieron 25% de 23 y 25% de humedad y le metieron 3.5% de impureza. Manuel, lo que se tradujo que los porcentajes de descuento del 9.5 que estaban en esta compañía privada a un 15.22% en Agropatria. Y finalmente te hicieron un acta donde prácticamente te dicen que por razones humanitarias te están recibiendo ese maíz para que no se dañe, pero que no te garantiza cuándo va a ser el pago. Mira, Esas Manuel, circunstancias, en vez de ayudar, Fran, lo que hacen es complicar las cosas. Eso es lo que quiero hablar contigo. Manuel, lo que quiero que tú nos expliques. ¿Tú crees que eso es una política dirigida del gobierno? Porque eso que tú nos estás diciendo es prácticamente acabar con el agricultor y con el ganadero. ¿Tú crees que eso es una política del gobierno como Estado, acabar con ustedes? Porque lo que le están haciendo es, bueno, prácticamente que, ¿cómo se dice?, expropiándole pues lo que ustedes están produciendo. Bueno, mire, yo diría que más que una propia política es un facilismo. ¿Por qué, Fran? Porque el gobierno, a través del Banco Agrícola, a través de Fondas, a través de diferentes organismos financieros y de prestación de servicios agrícolas que tiene el Estado, y a través de su propio Agropatria, ellos financian a productores para que produzcan maíz, arroz, sorgo, en fin, algunos cereales y oleaginosas. Pero los rendimientos son muy por debajo, son muy elementales, son muy bajos. Y entonces es más fácil decirle al productor que ya está trabajando, que ya está haciendo un trabajo de envergadura de hace muchos años, con mucha experiencia, de lo que tú produzcas, porque yo te vendí los productos, porque quiero que sepan ustedes que no es que se los regalan, sino que se los venden a uno, pues entonces tiene que entregarle esa cosecha. Pero en líneas generales, Fran, lo que te estoy hablando del maíz, te pudiera, por ejemplo, decir con la cuestión de la carne, ¿cuántas hectáreas fueron expropiadas? Expoliadas. ¿Cuántas hectáreas de esas tierras, de esas fincas productivas fueron, Manuel, se quedó el gobierno con ella y qué producen? Sería la gran pregunta. Manuel, tenemos que ir por razones de tiempo, tenemos que ir a un corte. Estamos conversando con Manuel Cipriano Heredia, presidente de Fedecámara Barinas y presidente de Fedenaga. Cuando regresemos del corte, te queremos dar una pregunta en el aire para cuando regresemos del corte. Esa actuación del gobierno con respecto a la agricultura, a la ganadería, al campo en general, tendrá que ver con una envidia de lo que hacían en la cuarta, es ignorancia, es desconocimiento, es querer destruir esa parte del país para controlar al ciudadano. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar.
En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Recuerda, este domingo a las 5 de la tarde, por Alberto Hidalgo Caro, solo por RCR 750 AM. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La emoción magallanera va viento en popa. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años. Campeones por siempre. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos regresando en Golpe a Golpe. Estamos con Manuel Cipriano Heredia, presidente de Fedecámaras Barinas y el presidente de Fedenaga. Manuel, te habíamos dejado una pregunta en el aire y te la vamos a repetir. ¿Esa actuación del gobierno, de la Quinta República, del gobierno actual, tiene que ver con envidia, desconocimiento, ignorancia, o es una política preparada para destruir el mundo de la agricultura en Venezuela? Bueno, yo creo que es necesario mirar en un espejo, sobre todo el modelo que el gobierno socialista venezolano ha tratado de imitar, que es el gobierno cubano. Hay que recordar que en Cuba todos los medios de producción están en manos del Estado, pero también hay que recordar que Cuba era una potencia en producción de caña de azúcar y azúcar y prácticamente hoy está acabada. Prácticamente en Cuba comerse un pedazo de carne, un bistec, un poco de carne molida o carne en trozos que no tenga la autorización por parte del Estado cubano es un delito. El que mate un animal sin que el gobierno lo permita es un delito que va preso. Y por supuesto hay que recordar la famosa libreta de racionamiento donde a las familias cubanas le entregaban X número de kilos de arroz, de kilos de cerdo, de kilos de pollo, en fin, toda la dieta del cubano. Bueno, aquí en Venezuela está pasando algo similar con los CLAP y por supuesto cada día se hace mucho más difícil conseguir productos. En este momento el que quiera buscar insumos agrícolas para sembrar maíz, para sembrar sorgo, para sembrar oleaginosas, para sembrar girasol, tiene que recurrir a Juro Agropatria,
Entonces, si te controlan los insumos, si te controlan los fertilizantes, pues prácticamente es imposible que tú puedas producir si no estás ahí. Entonces te están manejando, te están manipulando la producción. Y por el otro lado, te están manejando el pueblo venezolano, porque cada día las cosas se ponen muy caras. Por ejemplo, un kilo de arroz ya está costando 20, 25 mil bolívares, pero al productor le están pagando 4.000 bolívares por kilo producido. En el caso del azúcar es más patético. Creo que el azúcar anda por los... Manuel, y tú que eres un hombre, tú que eres un dirigente empresarial, tú que eres un hombre que, bueno, que te mueves en el mundo político, cuando te reúnes con la gente del gobierno, ¿qué te dicen ellos? ¿Qué te dicen ellos en privado? ¿Qué te plantean? ¿Qué ven ellos de lo que están haciendo? Bueno, ellos creen que con políticas de regulación, con políticas de ley de costos y precios justos, con políticas de imponer los precios por encima de los costos de producción, pues van a lograr conseguir que el pueblo venezolano satisfaga sus necesidades. Y lo que no se da cuenta es que cada vez que tú impones una regulación, lo que hace es que desaparecen los productos. Como un ejemplo, pero muy, muy práctico que tenemos los venezolanos, fue el día que el gobierno nacional decidió ponerle el precio del cartón de huevo en 460 bolívares. Y en aquel momento en el mercado estaba alrededor de 800 bolívares. Sí, esa fue una experiencia que demostró que el gobierno no tiene idea de lo que es el mundo agrícola. Que yo lo que creo, Manuel, es que el gobierno no tiene conocimiento sobre la situación del campo agrícola venezolano. Bueno, pero fíjate, por ejemplo, Frank, lo que está sucediendo aquí en el estado de Barinas. Te puedo hablar con toda propiedad. El nuevo gobernador del estado, el señor Argenis Chávez, hermano del difunto, acá empezó a inaugurar unas carnicerías socialistas donde están vendiendo a 22.000 bolívares el kilo de carne. El problema es cuánto tiempo van a durar esas carnicerías abiertas. Irán a pasar lo mismo que pasó con las famosas areperas socialistas. Sí. Y mientras tanto, el resto de la cadena está sufriendo los avatares. No se han respetado los acuerdos que se llegó. Sí, bueno, el gobierno no respeta nunca los acuerdos en materia de precio, ni de producción, ni nada. Ajá, pero Manuel, ¿y qué planteamiento le tienes tú al país? ¿Qué planteamiento le haces tú a la sociedad venezolana para recuperar el mundo agrícola, el de la ganadería? ¿Qué crees tú que debemos hacer nosotros los venezolanos para que no se pierda ese trabajo que ustedes han hecho en el país? Bueno, mira, una de las grandes incógnitas que tenemos en este momento los consumidores venezolanos es que si bien es cierto que los salarios, el gobierno ha venido sistemáticamente aumentándole al consumidor, al trabajador, al que trabaja, al que tiene el sueldo, y que muchas veces ese incremento lo que hace es cerrar pequeñas empresas que no pueden asumir esos costos. No es menos cierto que por el otro lado todo se dispara, todo se va. ¿Qué queremos nosotros decirle al gobierno nacional? Vamos a sentarnos con una política clara. Hay algunos rubros, por ejemplo, en el caso del maíz, en el caso del arroz, en el caso de los huevos, en el caso del pollo, que se puede producir rápidamente. Se puede, por ejemplo, yo en estos días oía a Chugo Torrealba entrevistando a una persona que conoce bastante de la producción de huevos, y él decía que el huevito, que es el bistec de los pobres, pudiera incrementarse la producción, pero muy notablemente en apenas 45 días si el gobierno nacional tuviera soya y tuviera maíz amarillo, o que lo pudiéramos producir en el país. ¿Cómo hacemos cuando, por ejemplo, el ministro de Agricultura y Tierra da unas cifras de producción o de hectáreas sembradas que no se corresponden con la realidad? Hoy aparece, por ejemplo, en un diario de Portuguesa, donde el gerente general de las asociaciones importantes de Turén, que es el granero de Venezuela, dice que se dejaron de sembrar 85.000 hectáreas de maíz, y aquí en el estado de Barinas los rendimientos han sido relativamente bajos por cuestiones de la lluvia. Entonces es cuestión de dejar la política de lado, dejar las cosas que no tienen que ver con netamente la producción, y decir y estar consciente, nosotros se lo hemos dicho al gobierno nacional, por cada dólar que usted invierte en el país, usted deja de importar $5 afuera. Ajá, esa es la realidad. Manuel, y otro problema que uno ve mucho, que creo que se va a agudizar mucho el año que viene, en el 2018, que ya estamos cerca de él,
es el problema del personal, de la situación del personal. Es muy escaso el personal con conocimiento en materia agrícola. Los que más pudieron se fueron del país. ¿Cómo piensas tú que debe resolverse esa situación del personal para que podamos conseguir gente capacitada que pueda trabajar en el área agrícola y en el área ganadera del país? Bueno, definitivamente si el productor, el empresario agrícola no gana suficiente, pues no va a poder pagar buenos salarios, buenos sueldos. Y entonces esto es una cadena, Fran. Lo que pasa es que esto no puede ser un eslabón solo, independiente que tú ataques, sino que tienes que trabajar como cadenas agroalimentarias. Por eso es tan importante de que haya una oportunidad de sentarnos, como te dije, de una manera técnica. Olvídate de qué partido eres, si eres del gobierno, si eres del otro. Lo importante es quién está dispuesto a seguir trabajando por este país. Y lo que sí te puedo dar fe y te puedo dar con todo corazón es que nosotros, los productores venezolanos, estamos dispuestos a seguir. Yo aquí donde estoy hablando contigo, estoy en mi finca. Aquí estoy trabajando, aquí estoy sentado en un banquito, en una esquina de un galpón de maquinaria, porque es el sitio donde puedo tomar la señal de mi teléfono y estoy conversando contigo, pero tan pronto termine me voy a un corral donde voy a estar errando y voy a estar respetando unos animales. O sea, seguimos trabajando con todas las dificultades que podamos tener, pero pareciera ser pues que el gobierno no termina de entender y tampoco se ve en su propio espejo qué está pasando con las fincas que ellos intervinieron, qué está pasando, por ejemplo, con el Florentino, con todas esas fincas que tuvieron, que desmantelaron y que hoy tampoco producen. Manuel, ¿y cómo ves tú el panorama para el año 2018? Bueno, yo creo que va a ser más complicado día tras día, porque tenemos un innombrable, tenemos una página que todos sabemos quién es, que es el que está rigiendo la economía de este país. Todo se está rigiendo por esa página. Todos están pendientes en este momento de la mañana de cada día qué está pasando con esa página, cómo subió, cómo va. Y se está utilizando el costo de reposición, que es lo que está encareciendo los productos. Muchas veces también hay especulaciones, pero en líneas generales es un problema de una economía. ¿Qué debería hacer el gobierno? Vamos a hacer una unificación cambiaria. ¿Qué debería hacer el gobierno? Vamos a darle prioridad a los rubros agrícolas para producir comida para los venezolanos. Vamos a darle prioridad a las medicinas para que nuestros enfermos no mueran de mengua, para que nuestros enfermos se puedan curar, para que todos los venezolanos tengamos una calidad de vida diferente. Y por supuesto debemos asegurar la seguridad de todos. Vivir en el campo en este momento, Frank, es un entredicho. Es cada día pensando, van a llegar a la finca, me van a asaltar, me van a llegar, me van a secuestrar, me van a robar todo lo que tengo, cómo lo repongo, cómo lo hago. En fin, el abigeato, los tractores, todos los implementos, si los dejas mal parados se los llevan. Es un drama bien importante, pero lo que sí te puedo decir, habemos venezolanos, somos todavía muchos venezolanos que seguimos creyendo en este país y que estamos dispuestos a seguir echándole pichón. Bueno, Manuel, por razones de tiempo tenemos que cortar el programa. Hemos conversado con Manuel Cipriano Heredia, presidente de Fedecámara de Barinas y expresidente de Fedenaga. Fue un placer tenerte en el programa, Manuel, y esperamos en otra oportunidad seguir conversando. Hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir. Y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar.